En este video narraremos la forma en que conocimos a Pablo López Morales, mejor conocido en el medio artístico como Yabel Johnson. Un artista que en tan poco tiempo surgió a la fama y que desgraciadamente fue apagada por los mismos medios de comunicación, empresas televisivas y disqueras importantes. Damos testimonio vivo de esto, ya que presenciamos en todo momento las vulneraciones laborales y por consiguiente artísticas que se hicieron en contra de Yabel Johnson. Por eso quédate en este video, porque por primera vez narraremos la verdad. Una verdad que hasta el día de hoy permanece oculta, pero que hoy saldrá a la luz. Por eso suscríbete, sigue el canal y activa las notificaciones, porque empezaremos un proyecto con el único objetivo de mencionar todas aquellas vulneraciones que se realizaron en contra de Yabel Johnson en materia artística y por consiguiente laboral. Acompáñanos. Yo tuve la fortuna de conocer a Yabel de manera indirecta, fue a través de mi mamá, porque ella fue su primera seguidora. Estaba viendo un domingo en su casa el programa precisamente de México Tiene Talento y yo me encontraba jugando dominó con unos familiares. Entonces ella estaba viendo el programa y inevitablemente se escuchó su voz cuando él participó. La canción que lo hizo saltar a la fama, la de Rock and Roll Hall, y volteé a verlo y pues ahí nos quedamos observándolo, ¿no? Algo realmente muy sorprendente porque su voz era inigualable, sobre todo manejar ese género tan difícil. Yo no soy músico ni cantante, pero considero que es un género muy difícil de seguir y más sin embargo a él no se le dificultaba, lo hacía ver fácil. Y ya mi mamá pues nos pide a los que estábamos jugando pues que tomáramos los celulares y votáramos por él, porque bueno, el concurso se ganaba votando, ¿no?, por los concursantes. Y bueno, ahí da inicio a esta bonita aventura, porque a partir de esa tarde noche lo conocimos. Se suscitó de inicio una situación pues bastante confusa entre mi señora madre y Bere. Berenice era la esposa de Yabel, una gran amiga que tenemos hasta el día de hoy y la queremos mucho. Le mando un fuerte abrazo. Lamentablemente está pasando una situación familiar un poco delicada, pero bueno, a través de ella, entre Bere y mi mamá, es como surge una relación con él. Pasan los días, Yabel gana el concurso y se va dando esa relación fan-artista, ¿no? Y mi mamá pues no se perdía en ningún momento cualquier evento, que si se presentaba aquí, que si salía en radio, que si salía en un programa de televisión, y se empieza a dar esa relación. Entonces una tarde noche Berenice le habla a mi mamá un poco molesta y le dice: oiga, fíjese que ya me percaté que pues usted es una seguidora muy recurrente, ¿no? Vemos que hay una diferencia notable a comparación de las demás, y entonces se empieza a despertar como que un celo, ¿no, Berenice? Y se da una situación bastante curiosa, porque en cuanto ella se percata que mi mamá pues es una persona adulto mayor, pues ya cambia su perspectiva, Bere, y a raíz de esa noche se hace una bonita relación de amistad. Exactamente, sí, a partir de esa noche empieza a desarrollarse esa relación y pocos días le habla Yabel directamente a mi mamá y pues todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Ese día también me encontraba yo en su casa y me dice: mira, me está hablando Pablo López, el que ganó México Tiene Talento, y empezó esta bonita aventura. Y llega el día en que, bueno, mi mamá pues le dice a Bere que le gustaría conocer a Pablo, ¿no? Y nos invita a su casa, vamos a verlos. En ese tiempo ellos vivían allá por el Estadio Azteca, por el sur de la ciudad, ahí cerca de la colonia Pedregal de Carrasco, ¿no? Íbamos, pues la verdad, muy emocionados, pensando todo y nada, ¿no? A ver si nos quiere recibir, a ver si no es payaso, como un concepto que de repente tenemos por algunos artistas, ¿no?, que saltan a la fama y se olvidan de que son personas y no dejan de ser personas y les cuesta trabajo mantener una actitud sencilla y humilde, ¿no? Y bueno, fue una sorpresa muy grata ver cómo vemos salir a Yabel de lejos de esa unidad con su bastón, su clásica imagen que siempre lo caracterizó, una imagen que por cierto adoptó Bere. Ella fue la que hizo esa imagen. Una situación que fíjense que también fue tema de controversia, porque la empresa televisiva que en su momento lo representaba o lo presentaba,
que era creación de ellos, que era propiedad intelectual de ellos, ¿no? También esa empresa disquera muy reconocida, pero muy corrupta y muy ratera, perdón, pero esa es la palabra, pues decía que esa caracterización del sombrerito y el bastón y su chaleco, que fueron los tres elementos que siempre lo caracterizaron, sí, así es, decían que eran de ellos y no. De inicio a fin siempre le arreglaba la ropa, su sombrero, los bastones se los compraba Bere. Nosotros fuimos de repente en varias ocasiones a comprarle o a comprar sombreros y bastones que él utilizaba en sus presentaciones y transmisiones en televisión. Entonces, bueno, es un tema que ya mencionaremos más adelante, pero fue un tema importante de controversia. Entonces ya sale Yabel y hola, como si nada, como si nos conociera de años, ¿no? A mí me da un abrazo, a mi mamá le dijo hola, la saludó, una forma sorprendente de humildad, amigos, que me quedo corto en platicarles. Siento que en ese momento hicimos clic de inmediato porque le dijo por primera vez ahí a mi mamá, ma, ¿no? Y que la adoptaba como mamá y que yo era su carnalito, ¿no? Entonces empieza una relación muy bonita, muy genuina por parte de ellos y nosotros. Como un domingo como hoy, ya habíamos ido a verlo cantar por primera vez en vivo al Palacio de los Deportes, en un evento que se llamó Exa Radio. Fue impresionante realmente verlo. Él inauguró el evento, luego entró Mijares y otros artistas que estuvieron ahí, pero indudablemente lo que marcó la diferencia fue él. Cuando él abre el show, pues para toda la gente, le aplaude, algo muy impresionante. Y bueno, continuando entonces con ese domingo, casualmente ese día Yabel tenía que presentarse con uno de sus managers, así se les llama, y yo en ese tiempo me encontraba estudiando la maestría en Derecho Penal y Juicios Orales. No sabía todavía yo a qué me dedicaba yo y nos invita, ¿sabes qué? Tengo que ir aquí a Gran Sur porque me quedé de ver con fulano de tal para la firma de un contrato, un evento que se iba a celebrar un mes, 2 meses después en lo que ahora, o lo que antes le llamaban la discoteca, en los años 96-97, la discoteca Medusas, ¿verdad? Ahí en Plaza Inn, cerca de Plaza Inn, a la altura de Barranca del Muerto y antes de llegar a San Ángel, por Avenida Revolución, él se iba a presentar ahí. Entonces ese domingo iba a firmar un contrato y especificar algunas cláusulas. Bueno, pues ese día fue fundamental para empezarnos a dar cuenta la forma indebida, ¿verdad?, en que iban a empezar a actuar estos famosos managers o representantes artísticos y que solamente iban a sacar provecho en todo momento de su situación de Yabel. Entonces ya nos dirigimos para allá, a Gran Sur. Vamos en mi auto y bueno, Yabel era muy ocurrente, aparte de ser muy sencillo, era una persona muy humilde en cuanto a carisma, en cuanto a siempre brindar su amistad de forma desinteresada, pero también era muy ocurrente. Entonces, pues ese día no fue la excepción, llevaba una bocina. Cuando él baja del vehículo, pone precisamente la pista con la cual saltó a la fama en el estacionamiento. Entonces imagínense nada más la gente que se acercó, se empieza a acercar la gente. Es un video que tenemos por ahí, lo vamos a subir en este proyecto que estamos realizando para recordar a este buen amigo. Entonces se acerca la gente, empieza a cantar, le piden autógrafo y desde ese día hasta el último que yo me acuerde jamás le negó un autógrafo, un abrazo a un niño, un saludo, una bendición a todas las personas. Era una persona intachable. Y precisamente ahí se da la primera vez la presentación, digamos, representante legal artista, pero nunca se hizo de forma formal de inicio porque Yabel tenía mucho miedo, un miedo que inexistente, obviamente por desconocimiento, por ignorancia posiblemente, y nunca quiso actuar. Pero ese domingo, después de decirme, platicarnos en qué consistía esa firma de contrato, pues a mi mamá se le ocurre decirle que yo soy abogado. Entonces él inmediatamente me dice, ¿sabes qué, René? Pues acompáñame a platicar con mi manager y ahí vamos, nos ingresamos a un Sanborns ahí de Gran Sur
así, sí, ahí en Gran Sur, y bueno, qué te digo, no? De entrada, una persona sumamente soberbia, egocéntrica, e inmediatamente se le veía el hambre por todos lados. Y desde que me ve entrar con él, como que se sorprende y jamás me dirigió el saludo, ¿no? A mí la verdad me importó muy poco, estoy acostumbrado, digamos, a eso. Cuando tú ves a una persona llegar con otra gente, eh, como que dices, ah, caray, ya no me va a ser fácil cuentearlo, ¿no? Eh, y más sabiendo que vas en compañía de un representante legal, o en este caso un abogado. Entonces, bueno, nos sentamos allá a platicar y luego percibí la forma en que se dirigía con Yabel, empieza a especificarle sobre el evento que se iba a celebrar. Entonces yo en ningún momento intervine en la plática porque aparte desconocía realmente del fondo del asunto porque nunca vi el contrato como tal. Mas sin embargo llegó un momento en que, miren, voy a hacer aquí una pausa. A Yabel lo caracterizó algo que también influyó mucho para que a él le cerraran algunas puertas, lo denostaran, ¿verdad? Hay imágenes incluso que también voy a subir, ¿por qué no? De conductores de televisión que por el simple hecho de ver su vestimenta, su incapacidad física que tenía, se ve con claridad cómo le hacían así, ¿no? Ahí hay una conductora muy famosa de un programa de televisión y la voy a presentar aquí porque pues lo denosta, ¿no? Hace de menos a una persona inhabilitada, con capacidades diferentes. Yo capacidades diferentes a una persona incapacitada es porque él tenía una cojera. Él sufrió un accidente por vivir en la calle, lo atropelló un pecero, un microbús. A raíz de eso, bueno, no tuvo atención médica. Nunca se la dieron, por cierto, también, cosa que es una prestación, ¿verdad? Por parte de un contrato, cualquier contrato que se celebre, es una prestación y más siendo una persona discapacitada. Bueno, jamás se vio esa atención médica, ni en esa empresa de televisión, ni en esa disquera, ¿no? Que bueno, sale otra de tantas vulneraciones que se le hacen a una persona discapacitada, pero bueno, a eso se debe cuando yo me refiero que Yabel tenía una discapacidad, no caminaba bien, siempre se veía la necesidad de utilizar un bastón, parte de su imagen, una imagen única. Junto con su sombrero y su chaleco muy bonitos que Bere fue la autora intelectual, ¿verdad? De esa imagen que quisieron robarle en todo momento, tanto la empresa disquera, tanto la televisiva, pero bueno, es una caracterización que siempre él tuvo. Y entonces ya es cuando yo empiezo a escuchar que parte de la conversación que estaban sosteniendo tanto Yabel como esta persona, ¿verdad? Pues menciona, hace referencia en cuanto a cómo le van a hacer en cuestión de los gastos de los músicos que se van a contratar para ese evento, ¿sí? Y que a Yabel le va a salir en este costo aproximado o total de los músicos y los instrumentos que se utilicen. Yo cuando escuché eso dije, caray, o sea que no, eso no se desglosa como parte de los que están prestando el servicio, en este caso del coach, o solamente está cobrando por llevarlo en un coche que ni siquiera lo pagaba él, ¿sí? Porque también se le exigía a Yabel que en cada evento eh, contratara un auto, ¿verdad? Para que este monigote, este representante se paseara y a Yabel lo aventaban en la parte de atrás, pero no quería el señor cualquier auto, rentaban un coche, ¿sí? Yo creo que de Jetta del año para arriba, y que él tenía que rentar ese auto, ¿no? Aparte, el pagarle a los músicos de su bolso de Yabel, ¿sí? Es decir, aquí la pregunta obligada era en todo momento, ¿cuál era la ganancia de Yabel? Solamente existían ganancias para su coach, ¿sí? Más adelante solamente existían ganancias para la disquera y para esa empresa televisiva. Ese millón de pesos fue mermando, sí, fue mermando y llegó un momento en que se convirtieron en 20,000 pesos. Evidentemente no le dieron 1,000,000 de pesos, sí, contando el desglose de impuestos, ¿verdad?
Fueron un total de 830,000, 840,000 pesos, bueno, mismos que se agotaron por este tipo de abusos, ¿verdad? Que le pedían en todo evento para la contratación de músicos para que rentara un auto y lo llevaran y este monigote se paseara y él ganando, considero, más del 40% de las ganancias. Ah, pero eso sí, cuando llegó el momento en que se le pidiera la carta esta de despido, sí, efectivamente es una carta de despido que tiene los mismos efectos que una carta laboral. A final de cuentas, la relación laboral era por el medio artístico, su función era cantar y tiene los mismos efectos que un contrato de relación de trabajo. Entonces, cuando llega el momento de solicitarle a esta empresa disquera que se la den, pues no se la querían dar por X motivo. Entonces Yabel en todo momento estaba amarrado porque lo amenazaban o lo intimidaban, eh, mejor dicho, es intimidación, ¿sí? Le decían que no se podía presentar en ningún lugar, sea público, sea un parque, sea una cantina, sea un bar. De repente estábamos en México y íbamos a cenar y él siempre cargaba su bocina grandota y su micrófono y la gente si no lo reconocía, pues bueno, en cuanto él ponía una canción, la gente se le acercaba, entonces siempre tenía ese miedo constante y había razón en cierta forma porque evidentemente los efectos que tiene esa carta es que tú en ese momento, mientras existe una relación laboral, en este caso artística, por parte de Yabel y esta empresa disquera, tú le perteneces a ella, ¿no? Eh, Tu imagen, tu nombre, bueno, el nombre es otra cosa, ahorita también vamos a hablar de ello. El nombre de Yabel Johnson es de él, es propiedad intelectual de él, ¿sí? En ningún momento es por parte de esta disquera corrupta que también estaba diciendo que era propiedad intelectual de ellos, ¿no? Entonces tú perteneces en todo momento a ellos. Si tú te presentas en otro show, en otra compañía de televisión, haces cualquier tipo de evento y cantas, entonces te haces acreedor a una multa. Incluso tú puedes tener efectos legales en materia penal. Fue cuando entonces ya intervengo, ¿verdad? Ya él se para molesto y les digo, entonces él siempre también influyó mucho, colaboraba mucho para que intolerara, ¿verdad? En este caso a empresas, a sus representantes y que le dieran las gracias. Pero en ningún momento es justificable su acción. Ellos cometieron vulneraciones en cuestión a lo que se refiere a relación laboral artística y no se justifica su actuar. Entonces esa tarde se para ya de molesto, en ese momento ya se para de molesto, pero prende un cigarro adentro del Sambors, ¿no? Y le empiezan a llamar la atención, y digo, ay, Abel, caray, espérate tantito. Y ya ves, por eso nos molestamos con él, porque mira, no se rasura, no se cambia. Me molestó mucho que dijera que no se bañara, ¿no? Entonces, fueron, miren, muchas cosas que pasaron realmente y que desafortunadamente por indecisión de Yabel, por miedo, por ignorancia, por lo que ustedes quieran y manden, no se pudo lograr algo en cuestión de sus derechos laborales, artísticas que le correspondían por ley. Y finalmente acabamos esa plática, nos salimos y llegó el evento y él se presentó. A partir de ese día ya tomamos una relación no formal de asesor legal o abogado de Yabel para velar en todo momento por los eventos que él tenía. Pero soy insistente en esto. Eh, yo a cada rato le mencionaba, mira Yabel, esto no es así, te corresponde por ley esto, mira, vamos a ver esto porque está muy mal hecho, cómo es posible que te cobren en cada evento por músicos, tú tienes que pagar los músicos, los instrumentos, hasta rentar un coche. El dinero fue mermando y así desapareció. El nombre de Yabel Johnson, si nosotros observamos la ley federal de derecho de autor, incluso hay extractos de aplicables a la propiedad intelectual y también ahí mismo vamos a encontrar tratados internacionales en propiedad intelectual. Vamos a ver en todo momento, considerando que el nombre proviene de una invención de él, es una propiedad intelectual de él, hay fundamento legal, hubo muchas herramientas las cuales hubiéramos podido utilizar para evitar vulneraciones de estas empresas, pero Yabel no, nunca accedió.
Una tarde también fuimos a esta empresa disquera, este, y precisamente vi a un personaje que sale ahí en México, tiene talento cuando gana el premio, y le refiere que le va a brindar oportunidades, que le llame, ya saben, bajándole el sol y las estrellas, pero para ese tiempo, amigos, ya considero que era demasiado tarde porque ya la, la empresa de televisión y esta empresa disquera, por un lado, no le daban eventos, ¿verdad? Ya no lo invitaban a participar, aunque sea en un pedazo de comercial, sí, un pedacito de programa, no lo invitaban a cantar. Y también por el otro no le daban esa carta finiquito, entonces Yabel estaba amarrado. Hasta que finalmente Yabel desaparece de todo tipo de programas. En una Navidad todavía salió en un canal de televisión en Navidad. También es un video que vamos a subir, pero no le pagaron nada. Era solamente rentable para ellos, ¿verdad? Lo estaban literalmente exprimiendo como un limón, ¿no? Y para mí era bastante desesperante porque veía cómo mi amigo se desgastaba. Les repito, era sacar de su bolso, perdía más de lo que deberían de pagarle. Hubo mucha gente también abusiva que se acercó, entre ellos eh, gente que en su momento le abrió la puerta y que ya los endiosaba. Yo le decía, espérate hermano, no los pongas en un altar porque realmente son de ese tipo de personas que son ovejas pero resultan ser lobos, solamente te están explotando y te están tratando de bajar en todo momento el sol y las estrellas, como en una ocasión que fuimos a una fiesta privada de un amigo de él y que se encargó en su momento de abrirle puertas, pero pues ese día ni para la gasolina nos dio, ¿eh? Y le cantó como 2 horas. Yo ese día lo acompañé, bajé la bocina, estaba ahí toda su familia y no le dio nada. Ah, pero bueno, muy amablemente nos invitó a cenar. Eso hay que agradecerle, ¿no? Hay que agradecerle que nos invitó a cenar. Yo ya me encontraba muy desesperado. Realmente empezaba yo a tener una molestia conmigo mismo y con él. Y fue una situación que antes de morir Yabel me pesó mucho. Me pesó mucho porque incurrí yo, considero honestamente, en una falta de respeto o en unas palabras imprecisas que no debí decir a este gran amigo. Y ya cuando esto se acaba, pues Yabel empieza ya con la carta de liberación que finalmente cuando se le antojó a esta empresa, después de que lo exprimieron en su totalidad, ¿verdad? E hicieron caso omiso y aprovechando de que no había ningún recurso legal que se hubiera interpuesto en contra de ellos para reclamar derechos laborales y en consecuencia artísticas, pues lo dejan ir, nos hacen el favor de dejar ir a Yabel y es cuando él empieza a cantar en parques. Una vez fuimos a Xochitepec, ahí puso su bocina, íbamos a cantinas, no faltaba la gente falsa que se le acercaba, igual una época que también en su momento te diste cuenta quién realmente era amigo de Yabel, ¿no? Hay una persona que también refería él mucho, que le entrega una grabadora y que él fue el amigo que, digamos, le abrió la puerta dándole esa grabadora, porque gracias a esa grabadora es cuando él se da a conocer en el metro, canta en la calle, en los parques, la gente lo conoce y ahí empieza esta aventura. Bueno, pues también hubo amigos que le quedaron mal. Incluso déjenme decirles que también amigos que en su momento eran fans y que querían enamorar a Yabel, ¿no? Un personaje que también en su momento Yabel invita a su casa, porque esta persona era de otro estado, y lo lleva a su casa y resulta que estaba enamorado de Yabel Johnson. Le provocó problemas con su esposa, con Bere. Una vez me habla muy enojada Bere y me dice, oye René, es que aquí está fulano de tal y ya lo quiero correr y no se quiere ir. Y también hubo gente muy buena, una amiga, un saludo a mi amiga Yares, que también ella tuvo el privilegio de verlo cantar en el metro, ¿verdad?
y muchos otros que realmente mostraron ser amigos. Y yo, mucha gente me preguntaba, bueno, ¿tú qué obtuviste? Nada. Yo nunca le cobré un centavo a Yabel porque éramos como hermanos. Salía de repente el niño de él y mío, digamos, nos metíamos a un centro comercial a comprar despensa y pues ya sea que íbamos en el carrito y él me ponía en el carrito y andábamos ahí corriendo en el carrito, o él se subía al carro, aún y con su discapacidad, y andábamos como niños divirtiéndonos, ¿no? O luego yo lo cotorreaba, órale, güey, apúrate, córrele, pues, y pues no podía correr, ¿no? Sí, fue el hermano que siempre quise tener. Yo solamente tengo una hermana, pero siempre me hubiera gustado tener un hermano mayor. Él me llevaba 6 años, y siempre me decía Squinkle. Todavía conservo ahí en el Facebook las conversaciones, sus audios, cuando me saludaba, cuando me mandaba audios, ¿verdad? Este, y bueno, empieza a venirse una época muy dura. Vienen las desgracias de la familia, pero antes de ello, pues él por falta de dinero, pues ya no puede seguir rentando a donde él estaba, entonces se va a vivir allá por el Six Flags, por el sur también, y le ayudamos a cambiarse. Ese día nos quedamos allá, mi mamá y yo siempre andábamos acompañándolo a todos lados. Él ya hacía transmisiones, ¿verdad? Con poca gente, porque muy poca gente ya no era lo mismo verlo en televisión, en comerciales, o en programas, a saber que él transmitía y seguía cantando por la computadora. Él transmitía y empezaba a cantar. Sí, ya nunca más volvió a presentarse en televisión, ni la empresa, ninguna empresa lo llamó. Se dedicó hasta una semana antes de que falleciera a cantar en la computadora. Nunca nos perdíamos su transmisión. Eh, Cuando esto pasa y hay el plan de que él se vaya a otro estado por necesidad todo esto conllevaba, pues se va con Bere, se va con Yoletita a Veracruz. Y entonces, pues cambian las actividades definitivamente de él. Atiende una tienda, empieza a atender raspados y actividades totalmente ajenas a lo que él realmente sabía hacer. Y más sin embargo, todavía lo recuerdo y me saca una sonrisa porque en sus transmisiones él era único. Él no le importaba, la verdad, lo que la gente dijera. A veces también vamos a subir esas canciones, esos videos que él hacía en vivo. Eh, Estaba cantando y de repente pues él se dejaba crecer la barba, salía con su sombrero, nunca perdía esa imagen, ¿no? Y de repente estaba tomando algún líquido, no sé, un vaso de leche, y se le escurrían las barbas, fumaba, o se le salía un eructo, en fin, algo muy particular de mi amigo. Y fíjense que también una anécdota es que siempre cuando él cantaba canciones en español, no sé ustedes, pero bueno, yo siento que no le quedaban. De repente se agarraba por cantar canciones de José José, bueno, pistas, ¿verdad? Y no, pues no era lo mismo. Yo, de manera respetuosa, siempre incluso le decía, oye, Yabel, no cantas eso porque desapareces, hermano. Le decía, ¿has visto a Vicente Fernández hacer películas mexicanas? Bueno, pues así te ves, ¿no? Pero de manera respetuosa, obviamente, para este gran artista que ya no está con nosotros y también para su familia. Pero no era lo suyo cantar canciones en español. Entonces, incluso en su único disco que sacó, pues él no tiene una canción en español. Él se veía libre en sus transmisiones al aire y bueno, cantaba todo lo que le venía a la mente, ¿no? Incluso un día le compuso una canción a mi mamá muy particular. Se molestaba cuando de repente ella o yo no estábamos en su en vivo y estaba mal porque, bueno, tenía yo cosas que hacer o estaba en audiencia haciendo alguna diligencia, qué sé yo, en un penal, no sé. Entonces se molestaba y cuando yo llegaba a estar presente o ella,
Pues hasta me sentía incómodo porque había gente que de repente ingresaba, ¿no? Y apenas lo conocía. Le pedía una canción y pues ya él no hacía caso. Aparte que él padecía un poco de la vista, él para leer el chat que había en la transmisión, pues se tenía que acercar mucho a la pantalla. Y no sé por qué, pero solamente visualizaba las peticiones mías que yo le hacía y luego cantaba. Yo decía, oye, güey, también complace a la otra gente porque pues me hace sentir mal, ¿no? Sí, así es. Muchas anécdotas que podemos ahorita referir, contar, nos podemos llevar mucho tiempo, pero lo más importante que quiero destacar en esto es que Javer fue una gran persona, un gran ser humano, pocos como él, y lamentablemente ya como parte final de este video pues empieza aquel camino, ¿no?, que lo lleva a su muerte.